Pues sí, vamos a conocer el testimonio de una familia, porque justo nos acababa de contar Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, que lo que ha hecho la ley CELA es oficializar algo que ya está pasando en Cataluña, y es que hay una obligación que el 25% de las asignaturas se imparta en castellano, pero en muchos colegios no sucede esto, el castellano se arrincona. Y es lo que le ha pasado a una familia que vive en Cataluña, y Marta es la madre de esta familia. Marta, buenas noches. Buenas noches. A su hijo no le dejaban estudiar en castellano en el colegio. Ustedes pidieron al colegio que por favor le dejaran impartir esas clases en castellano. ¿Y qué pasó? Bueno, de hecho hasta primero de primaria no tenían nada de castellano. Entonces en primero, cuando ya nos dimos cuenta de que lo único que estudiaban era la lengua castellana, como si fuese un idioma extranjero, es cuando empezamos a tener un problema. Y nos enteramos a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe que teníamos que todos los colegios estaban obligados a dar un 25% de castellano en los colegios, y en Cataluña ningún colegio lo cumple, absolutamente ninguno. Para que se cumpla tienes que pasar una odisea que dura entre 9 y 12 meses, presentar dos escritos al Consorcio de Educación. Tardan en contestarte lo que no está escrito porque agotan los plazos para dilatarlo, hasta que finalmente tienes que poner una denuncia, ir al juez, y es el juez el que les obliga, lógicamente, a tomar medidas cautelares, porque la ley ya establece, el Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña ya dice que tienen que aplicar un 25% de castellano en las escuelas, y ninguna escuela en Cataluña lo cumple. O sea, nosotros no vamos en contra del catalán. Yo quiero que mi hija o mi hijo estudie catalán, pero que estudie castellano en la misma proporción. O sea, el derecho de un niño castellano parlante es el mismo que el de un niño. Sí, Marta, se nos va la voz. Por cierto, están viendo ustedes la imagen de Marta, ya no difuminada, sino está oscurecida, no sé si incluso está de espaldas, y esto evidencia hasta qué punto te compromete el denunciar estas cosas en Cataluña, para que no te señalen, para que no le hagan el vacío a tu hijo cuando vas a la escuela, si tienes un negocio para que la gente pues te ponga alguna pintada. Es tremendo, ¿no? Que eso pase. Imagínate que mi empresa me manda un año a Cataluña, por ejemplo, porque voy a estar un año. ¿Por qué tienen mis hijas que estudiar un 75%? O sea, ¿por qué no tengo derecho yo como español a estudiar un 75% en castellano y un 25% en catalán? Para aprenderlo, porque tienes que aprenderlo. Un idioma maravilloso, un idioma que todo el mundo tiene la obligación en Cataluña de aprender, pero también tenemos derecho, los que no somos catalanes o los propios catalanes, a tener un 50% por lo menos de... ¿Cómo que un 25%? Tendrá que ser un 50%. Pero es que hemos llegado a admitir cosas que son completamente inadmisibles. El objetivo debería ser, Vicente, que cualquier castellano hablante o catalano hablante pudiera escribir y hablar el español y el catalán perfectamente, sin cometer falta de ortografía, sin cometer errores gramaticales. Ese es el objetivo que deberían procurar las comunidades autónomas, porque eso es lo que enriquece realmente. Porque son doblemente las dos lenguas, ricos, son doblemente enriquece ricos. El conocimiento de los niños, de las personas que estudian. Eso es una cosa de sentido común. Pero claro, cuando ahí está la ideología está de por medio. Bueno, tenemos a Marta, hemos recuperado la comunicación con Marta. Marta. Sí, Marta, ¿me escucha? Bueno, no nos escucha todavía. Marta nos va a contar, porque vamos a recuperar la comunicación con ella, pero Marta nos va a contar que hasta tuvieron que sacar a su hijo del colegio, le tuvieron que cambiar de centro porque le presionaban a su hijo para que hablara catalán con sus padres en casa. Hasta ese punto llegan a influenciar, ¿no? A intentar monopolizar a los niños para que practiquen han espiado si los niños hablaban en castellano en el recreo. Sí, a la hora del recreo. Me parece que lo lógico es que cuando uno habla dos idiomas, que es doblemente rico porque ve la vida de dos maneras diferentes, y a mí me parece estupendo que en catalán o vasco o gallego todo el mundo hable la lengua y la domine, la lengua de su tierra, pero ellos también tienen derecho a manejar la lengua de 600 millones de personas. Es que estamos quitando a los niños un derecho, que es el derecho a hablar una lengua universal y una lengua con la que nos entendemos todos. Es que al final esto se va a convertir en un batiburrillo de mucho cuidado. Es un derecho y yo he estado en conferencias de gente que no era de Madrid, gente joven, que tenía auténticos problemas para expresarse en castellano en algunas palabras que no las conocían porque no las utilizaban habitualmente. Es que eso es inconcebible en una sociedad como la nuestra.
es un derecho y sobre todo también una opción de libertad, que los padres pueden decir, es que mi hijo además quiere estudiar el castellano y también el catalán, si es que es una... en fin, Marta, ahora sí podemos hablar con ella, aunque sea por teléfono. Marta. Sí, hola, buenas noches. Nos comentaba antes Susana que incluso ustedes tuvieron que cambiar a su hijo del colegio porque le obligaban a que, o le pedían, le exigían que hablara con ustedes en casa en catalán, solo en catalán, y que no hablara nada de castellano. No es que nos lo exigieran, ellos lo hacen de una forma más subliminal. Sí. O sea, en el colegio, en la clase, preguntaban que qué niños hablaban en casa castellano. Entonces, claro, alzaban la mano y entonces decían que lo que tenían que intentar era hablar en casa catalán con los papás para que los papás fueran cogiendo el idioma que se hablaba aquí. O sea, tratan Cataluña como si fuese un país y como si su idioma solamente fuera el catalán. Es que me parece gravísimo. Marta, antes hemos visto su imagen difuminada en negro, no, para que no fuera usted reconocible, y comentaba, me adelantaba yo probablemente a lo que le iba a preguntar y quiero que explique por qué no quiere dar la cara. Porque aquí hay represadas, aquí te señalan. Tú aquí, solamente por... Yo estoy exigiendo que mis hijos puedan hablar catalán y castellano en el colegio, que lo puedan estudiar. Ahora solo se estudia lengua castellana como un idioma extranjero. Entonces, cuando tú exiges o pides igualdad de condiciones, lo primero que te dicen es que eres un catalán de segunda o inclusive un fascista. O sea, me parece algo gravísimo. Y el gobierno y las instituciones no hacen nada. Entonces, el mismo derecho tiene un niño catalán a estudiar en catalán, a un niño castellano parlante poder estudiar en castellano, que es el segundo idioma más hablado del mundo, por favor. Esto lo demuestra y evidencia es el fracaso que durante tantos y tantos años ha posibilitado que lleguemos a esta situación. Bueno, el fracaso y el cúmulo de cesiones y concesiones de los pero esto es la historia de un fracaso. Gobiernos, porque el independentismo, antes nacionalismo catalán, siempre ha utilizado la lengua catalana como un arma de adoctrinamiento masivo y además como una poderosa arma de negociación con los sucesivos gobiernos, llámense del Partido Popular o del Partido Socialista. Pero es que recordemos que incluso con la autonomía catalana suspendida por el gobierno de Mariano Rajoy, el asunto de la educación se dejó absolutamente al margen, como también el de los medios catalanes de comunicación. Sí. Entonces, quiero decir que esto no es cosa de un día, ni de dos, ni de un año, ni de dos, sino que son décadas de cesiones, décadas de mirar para otro lado. Y hoy hemos visto un ejemplo con el asunto de la octava ley orgánica educativa y la concesión de que el castellano deje de ser lengua vehicular, una lengua que, como muy bien recordaba Vicente, hablan nada menos que 600 millones de personas en el mundo y que abre puertas en todo el mundo, valorada en todo el mundo, menos en su tierra de nacimiento. Pero perdonadme, no sé si puedo... Sí, por supuesto, Marta. Es que en Cataluña esto hace ya muchos años que está pasando. O sea, aquí el español ha dejado de ser totalmente lengua vehicular. Ahora han puesto por escrito lo que llevan años haciendo aquí. Años. Los comunicados a los padres son exclusivamente en catalán. Para que te envíen el comunicado en castellano, tienes que reclamar y generalmente pasan de ti. En nuestro caso, hasta que no intervino el juez, no nos enviaban los emails y los comunicados en castellano. Y para pedir el 25%, tuvimos que estar un año entero, ¿vale? Hasta que un juez les dijo que tenían que cumplir la ley. Esto pasa en todos los colegios de Cataluña y nadie hace absolutamente nada. Nada, o sea, no somos los catalanes, todos los catalanes no somos los que se ven en la televisión, es que somos muchísima gente como yo, que tienen hijos y que yo tengo el mismo derecho a decidir cómo quiero educar a mi hija y en qué idioma o en qué idiomas, y no puedo. Marta, gracias por atendernos.